Bienvenidos. Quien les habla, Luis Marmorín. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las grandes civilizaciones asiáticas, específicamente Japón, y cómo éstas han ido evolucionando a través de su historia y cómo han sido grandes relacionistas durante todo este tiempo. La historia de Japón se ha modelado en gran parte por su aislamiento como isla y nación, y por su proximidad al colosal continente asiático y en especial a sus vecinos Corea y China. En las épocas de apertura ha sido permeable a las diversas ideas y culturas que han llegado a sus orillas. En las eras de ceración, se ha dedicado a encurvar su particular manera de hacer las cosas. Como la mayoría de las historias, la de Japón está llena de conflictos, crecimientos y ríos de sangre. Japón se encuentra fuertemente influenciada por la China en sus orígenes. Posee unos 2677 años de antigüedad y se caracteriza por una lengua propia, religiones propias y tradiciones propias, pero amalgamadas en un complejo proceso de sincretismo a lo largo de los siglos. Los primeros indicios de vida humana en Japón se remontan 30.000 años atrás, pero es posible que estuviera habitado mucho antes. Hasta el final de la última globalización, hace unos 15.000 años, varios puentes de tierras unían Japón con el continente. Siberia por el norte, Corea por el oeste y quizás la actual Taiwán por el sur, por lo que el territorio resulta accesible. Se sabe que los primeros habitantes eran cazadores y recolectores que provenían del continente y que utilizaban la piedra. La primera cultura reconocible en emerger fue el periodo Jōmon en el 13.000 a.C. Los historiadores le llamaron así por la cerámica con marcas que creaban, imprimiendo cuerdas retorcidas sobre vasijas hechas a mano. Tenían una vida seminómada en asentamientos a lo largo de las zonas costeras, sobre todo en los noreste de Japón. La subsistencia de los habitantes dependía principalmente de la caza, la pesca y la recolección. Según su datación, la cerámica de este periodo es la más antigua del mundo. En algún momento, entre los 800 y 300 años antes de Cristo, una nueva cultura empezó a tomar forma, la Yayoi. También debe su nombre a su cerámica característica creada en un torno. Existe mucho debate sobre el origen de este cambio en la creación de la cerámica, sobre si lo introdujeron los pobladores llegados de China o Corea, o en su defecto de ambos. Los primeros acercamientos Yayoi conocidos se descubrieron en el norte de Kaishu, cerca de la península coreana, y en el cambio cultural se propagó desde allí. Los Yayoi introdujeron técnicas de cultivo húmedo para el arroz, algo que supuso un gran cambio, no solamente porque exigía asentamientos más estables, sino que también porque la práctica del cultivo intenso se adaptaba mejor a las tierras bajas, lo cual favoreció el crecimiento de la población en las cuencas fértiles y también introdujeron el hierro, el bronce y el metal. El periodo Kofun toma su nombre de los Kofun, túmulos funerarios en los que los miembros de la clase aristocrática eran enterrados junto con sus armas, armaduras y espejos de bronce, y que generalmente solían tener la forma de un ojo de cerradura. Las bases de estos túmulos varían de tamaño, llegando a algunos a ser tan grandes como lo de las pirámides de Egipto, reflejando la magnitud del poder de los gobernantes. Durante este periodo, Japón tuvo mucho contacto con China y Corea, especialmente con esta última. Durante el año 400, un ejército de infantería acudió a un auxilio del reino de Paeklet, localizado en la parte sureste de la península de Corea, pero sufrió una gran derrota a manos de la caballería del reino Goryeo, procedente del norte de la península. El periodo Kofun marca el fin de la prehistoria y debido a la falta de registro japonés, la historia de esta época depende de fuentes externas, así como de los escritos del inicio del periodo Nara alrededor del siglo VIII. El periodo Asuka está marcado por la introducción del budismo en Japón, generalmente flechado en el año 552. La llegada de esta religión trajo consigo una serie de conflictos dentro del país, pues algunos miembros de la corte vieron como buenos ojos su disfunción, considerando que a través de su implantación se lograría más fácilmente la unidad nacional. Era más sencillo sentar una nueva base jerárquica religiosa bajo la figura de un deidad omniponente, el Buda, a diferencia de los ciertos de Kami, del Shinto o Sintoísmo. El conflicto terminó con la victoria de Shoga Nobunaga en el año 587, así como la posterior adopción del budismo como religión oficial por parte del príncipe Shotoku y de la emperatriz Zoiko en
593. Curiosamente, el budismo no sustituyó al sintoísmo, sino que ambas religiones convivieron pacíficamente la mayor parte de la historia de este país. Cuando hablamos sobre el periodo Nara, se habla que este periodo tuvo un estado burocrático chino y alcanzó su clima. La nueva capital fue construida a la usanza de la capital de la dinastía Tanchangan, y el budismo y el confucianismo prosperaron bajo el patrocinio del gobierno y fueron usados para apoyar el poder político, y se construyeron templos tanto en la capital como en cada una de las provincias. La influencia cultural china se hizo más evidente y la literatura apareció con los primeros registros históricos compilados por la corte imperial. La aparición del lenguaje escrito también dio origen a la primera manifestación de la poesía japonesa, el waka, y en 759 se hace la primera compilación de la importancia, el Manchukuo, el periodo Heian. En este periodo, el entramado estatal chino fue modificado y adaptado a las necesidades japonesas, dando origen a una cultura propia y certificada. La consolidación de la aristocracia fue el eje de la cultura, de la política y de la sociedad japonesa, surgiendo así la clase samurái. El periodo Kamakura se caracterizó por ser la primera era del gobierno militar en el país. Yoritomo estableció el pueblo costero de Kamakura, al este de Japón, como la primera sede del shogunato. Por ello, este periodo histórico del gobierno samurái toma su nombre. En el aspecto religioso, hubo una popularización del budismo que aprovechó para ofrecer la salvación en aspectos de caos. Se crearon nuevas formas de creencia budista, de fácil comprensión y que despreciaban el aspecto ritual, extendiéndose en la clase samurái y campesina. Después de que Kublai Khan reclamara el título de emperador de China, decidió invadir a Japón con el propósito de someterlo a su dominio. Esto dio inicio a lo que sería la invasión por los mongoles. El periodo Muromachi representó un momento de notable florecimiento cultural y económico en el país. Además del florecimiento de la cultura zen, los últimos años del periodo Muromachi trajeron también el cristianismo de manos de portugueses y españoles. Durante este periodo, Japón estudió progresivamente las técnicas y avances científicos occidentales a través de la información y libros recibidos de los comerciantes holandeses en Dejima. Las áreas de mayor estudio incluirán la geografía, la medicina, las ciencias naturales, la astronomía, el arte, idiomas, conceptos de física tales como el estudio del fenómeno eléctrico y mecánica. Hacia el siglo XVIII, el tráfico de mercancías experimentó un crecimiento significativo tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Además, este periodo fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en Japón. Uno de los periodos más importantes de la historia de Japón ha sido el periodo Meiji. Este acontecimiento, conocido como la Restauración Meiji, cambió drásticamente el rumbo de un país que había vivido más de durante 2 siglos prácticamente aislado del mundo exterior. La sociedad nipona experimentó en pocos años cambios radicales que posiblemente la transformación más rápida y profunda de su historia. Durante este periodo, el país comenzó su modernización y occidentación, exigiéndose como potencia mundial. Había otros dos factores que aconsejaban este cambio. La primera, la oportunidad de convertirse en una potencia asiática apenas de sus vecinos continentales y la posibilidad de renegociar, llenando el momento en que tuviera fuerza suficiente, los tratados internacionales que le habían sido impuestos en los últimos años del shogunato. Tres cambios en particular tuvieron una profunda repercusión. El primero fue la construcción de una extensa red de ferrocarril que conectó el país de una forma rápida por primera vez. El segundo, la apertura del comercio internacional, que generó en Europa y en Estados Unidos una auténtica fiebre por los profundos japoneses, el llamado japonismo. Ambas cosas provocaron una gran demanda de mano de obra que estimuló la migración desde las áreas rurales hasta las grandes ciudades. Finalmente, la medida más decisiva fue implementar un sistema de escolarización completa basada en el modelo europeo, desde escuelas primarias hasta universidades. Esto, por un lado, generó una gran disponibilidad de profesionales cualitativos y, por otro lado, puso la educación al alcance de todo el mundo, ya que anteriormente era un privilegio reservado a los hijos de los nobles. Aún así, las clases altas seguían contando con algunas ventajas, ya que podían enviar a su prole a estudiar al extranjero. El periodo Taisho es la época histórica más corta de Japón,
con tan solo 14 años de duración. El primer año de Taisho coincide con otras fechas destacadas como el nacimiento de la República China y el nacimiento del Qin An Shun. Durante esta época también tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, en la cual Japón se destacó y quedó entre las 5 grandes naciones del mundo. La era Showa en Japón abarca desde 1926 hasta 1989. El nombre Showa puede traducirse como la era de la luz iluminada, pero también puede significar la era de la gloria japonesa. Este periodo de 62 años se corresponde con el reinado del emperador Hirohito, el emperador con el gobierno más largo de la historia del país, cuyo nombre postuló es el emperador Showa. En el transcurso de la era Showa, Japón y sus vecinos experimentaron una gran agitación y cambios casi increíbles. La propaganda de la era Showa le aseguró al pueblo de Japón que estaba destinado a gobernar sobre los pueblos menores de Asia, es decir, todos los no japoneses. Después de todo, el glorioso gobierno del emperador Hirohito descendía en línea directa de la propia diosa del sol, por lo que él y su gente eran intrincados superiores a las poblaciones vecinas. Las décadas siguientes se han caracterizado por el estancamiento económico, empeorando por la crisis financiera mundial del 2008. 3 años más tarde, Japón quedó devastado por el gran terremoto del este de Japón y el tsunami que le siguió, que causaron más de 15.000 víctimas mortales. En el siglo XXI es una época introspectiva para el país, que pelea con el legado de los altibajos de los siglos anteriores, mientras intenta hallar su lugar en un mundo que cambia a toda velocidad. La cultura japonesa resume el modo de vivir, relacionarse y concebir el mundo de la religión nipona. Vale decir que los habitantes de la nación japonesa y su cultura ancestral. En Japón cohabitan diversas religiones con supersticiones propias del territorio. La mayoría de los ciudadanos japoneses no profesan una religión particular, si bien pueden llevar a cabo prácticas vinculadas con el budismo, cristianismo o el sintoísmo. La vestimenta tradicional japonesa destaca por el uso de prendas únicas como el kimono, un vestido largo y colorido usado tanto por hombres, mujeres e infantes, que se ata por la cintura con un cito de tela y cuya complejidad ha reducido a su uso. Existe también un calzado típico de madera que se llama jeta, a la manera de suecos. La comida japonesa goza de mucha popularidad en tiempos corrientes, a punto de convertir el sushi en un plato típico de las ferias de comida rápida en Occidente. Sin embargo, la verdadera gastronomía japonesa es compleja y hereda un legado culinario milenario, similar a la china, en la que el arroz y los frutos del mar tienen una presencia predominante. Respecto a las artes tradicionales, la pintura destacó mucho en Japón, con el mismo pincel de la caligrafía. Un exponente muy conocido del estilo local fue Hokusai, un ilustrador de renombre. En Japón se practica una amplia diversidad de deportes, tanto tradicionales como modernos, como las artes marciales, karate, jiu-jitsu, kendo, judo, aikido, aido o el popular sumo, o los deportes occidentales tales como el béisbol, el fútbol, el basquetbol, el voleibol, el tenis de mesa, el rugby, etc. La música tradicional japonesa se conoce con el nombre de hukahu, mientras que la palabra onkaku designa a la música en general. La denominación a la música moderna se refiere a ciertas ramas de la música japonesa con toques occidentales. Como podemos observar, los líderes japoneses siempre fueron grandes relacionistas, ya que su objetivo siempre fue el ser mejor como nación. Cada líder fue implementando diversas estrategias para ser buenos líderes e insertar a sus pobladores. Si observamos a Japón como una organización, su gran vinculación sería con las bases de las relaciones públicas, ya que cada uno fue fortaleciendo su valor y cultura como nación, sus relaciones internacionales con su público interno y finalmente potenciando su economía, llegando a ser hoy en día una de las potencias del mundo.